Buenos días, muchachos. Espero se encuentren bien. Como siempre, vamos a esperar unos minutos más a que se conecte el resto de compañeros. Perdón, muchachos, no me había dado cuenta que ya eran las 8:10. Estoy terminando de organizar aquí la plataforma. Ya estoy habilitando la actividad del proyecto final. Como saben, pues ya se está acercando la fecha final del semestre. Estamos prácticamente en la semana 14 y quedan, pues, no, la semana 13, quedan la semana 14, 15 y 16. ¿Cierto? La idea es de que el proyecto final pues se entregue a más tardar el día 20 de noviembre, antesito de la una, porque yo planeo ese 20 de noviembre sentarme a calificar, ¿cierto? Tipo una hasta, pues, hasta que me dé la tarde noche y tener listas sus notas el lunes por la mañana. Listo. Entonces, para que sean conscientes, les estoy avisando con tiempo. El trabajo final se entrega antes de la una, el sábado. No hay plazo extra, no hay plazo adicional, ¿sí? Y vamos a tener las exposiciones de los temas las últimas 2 semanas, es decir, la semana de 15 y la semana 16. Eso es si no estoy mal, es el 10 y el 17 de noviembre, para que lo tengan también en cuenta, ¿vale? ¿Qué otra cosita? También estoy habilitando las actividades de recuperación de las notas. Como les dije, pues eso es algo que normalmente habilito las últimas semanas, ¿cierto? Dame un segundo, yo estoy terminando de organizar esto, ¿cierto? En la plataforma. Me organizo ahorita porque, pues bueno, aprovecho estos 10, 15 minuticos, después se me olvida. Listo.
Este va a estar abierto solamente la última semana, muchachos, solo es un intento, son para aquellos que de pronto tengan un cero en una actividad que se llame foro, una actividad que se llame cuestionario. Ojo ahí, porque digamos, va a estar abierto desde el 15 de noviembre al 19 de noviembre, ¿listo? Para que lo tengan presente las horas. Listo, en la plataforma pues están las horas hasta que va a estar disponible. Solo un intento, muchachos. Ah, que se me cayó el internet. Traten de garantizarse que eso no les vaya a pasar. Ahorita les explico, termino de organizarlos y les comento. Temporalización del 15 al 19. 15 al 19 de noviembre. No los dejen al último. Esto es para aquellos que tienen un cero o que tienen ceros tanto en los foros o en los talleres. Profe, Sí, buenos días, ¿cómo están? buenos días. Profesor, les pueden mostrar las notas actualizadas. Yo envío todo eso al grupo de WhatsApp. Eso debe estar ahí. Eh, No digo es con los últimos trabajos, por ejemplo, con el cuestionario, con Cuestionario el... todavía no se ha cerrado, no he actualizado esas notas, pero yo espero esta semanita terminar eso, listo, y mandárselos. Ustedes saben que apenas organizo notas, ahí mismo se las mando. Entonces la última versión que ustedes recibieron es lo último que llevamos, digámoslo así, ¿cierto? Pero sí, quédense tranquilo que yo intento sacar eso. Listo, entonces nada más vamos a tener, bueno, no, segundo que yo organizo esto para que se muestre en la plataforma. Entonces, bueno, ustedes entran aquí en la plataforma de TEA virtual, y en esta de abajo aquí recuperación, pues están los cuestionarios como tal, ¿cierto? Recuperación de cuestionarios, recuperación de foros, ¿cómo están de talleres? Los talleres sí los he estado realizando. No, los talleres como la mayoría los han realizado, no creo necesario tener. No, mentira, que aquí hay unos que les faltaron. ¿Qué hago? Bueno, yo les aviso si este lo pongo porque es que me toca cuadrarlo a los talleres que hicimos esta vez, ¿cierto? Y como los dividí en dos notas, esperen, yo trato de cuadrarlo en esta semana. Pero por el momento están estas dos, recuperación de cuestionarios, recuperación de foros. Mucho ojo, muchachos, arribita en la nota dice foro uno, foro 2, cuestionario uno, cuestionario 2. Ay, profe, es que ¿qué es un cuestionario? ¿Qué es, profe? ¿Qué es un foro? Ahí está en el nombrecito, muchachos, ¿cierto? Ustedes ahí verán en qué cosa tienen cero y cuál de estas dos pueden recuperar. ¿Listo? Los talleres, como esta vez partí las calificaciones y en teoría no puedo modificar esa que ya está fija, que quedó en campus, entonces no creo que pueda habilitar la recuperación de talleres. Además de que solamente tenemos un taller que realizamos después de la semana 8, que fue el de la clase pasada, que es que aquellos que no asistieron a la sesión normal, les toca hacerla, ¿cómo se dice? Pues de manera individual, ¿no? Eso porque, pues bueno, hay que valorar también el esfuercito de conectarse los días de clase. También está lo del proyecto final, muchachos, ahí está la rúbrica para que la puedan ver, ¿sí? Recuerden 15 páginas, los temas como tal los tienen aquí. Hay que subir la presentación la suben antes del 10, porque el 10 vamos a tener las exposiciones. Ahora, no es necesario que tengan terminado el trabajo para hacer las exposiciones, pueden irlas haciendo a la par y presentar hasta donde llegar. Ah, profe, es que todavía nos falta complementar este tema, todavía nos faltan las conclusiones, etcétera. Llegamos hasta aquí. ¿Cierto? No hay ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque pues comprendo que tienen un montón de cosas por hacer y obviamente pues el trabajo final pues va hasta el final, hasta el 20, pero las exposiciones sí van antesito. Sobre todo porque son un montón de equipos. Pero cuando digo un montón, un montón. Otra vez, todos tienen que tener lista la exposición el día 10, muchachos, porque arrancamos al azar. Ah, profe, que no la traje. Cero. Cero en esa exposición. Y pues obviamente eso afecta la calificación del proyecto final. Creo que es como un 5% si no estoy mal. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan presente, pelados. ¿Listo? Bueno, otra cosa, no. Creo que es todo. Todo por los avisos.
Mm, bueno, entonces vamos a comenzar o vamos a terminar la... Ay, perdón, esto no era. Vamos a continuar con el tema de la ética ambiental y así como la bioética tiene sus principios, ¿cierto? La ética ambiental también considera estos tres principios que me parecen bastante amplios, por así decirlo, y me parecen bastante interesantes. Entonces vamos a ver cada uno de ellos. El primero nos habla un poco acerca de esta justicia ambiental. La, digamos que lo podemos dividir en dos principios. Bueno, podemos dividir la justicia ambiental en dos, la justicia ambiental distributiva y la justicia ambiental participativa, ¿sí? Entonces, te va muy de la mano con aquello que veíamos al principio del, justamente de otro principio que se llama el principio de justicia, ¿cierto? De la bioética, que era dar a cada uno lo que le corresponde. En el tema de justicia ambiental, o lo que se busca es que haya una justicia o que se alcance una justicia ambiental distributiva correctamente. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellas personas que reciben más afectaciones por cualquier, digamos, instrumento, por cualquier proyecto, megaproyecto, llámese obra, llámese microeléctrica, llámese hidroeléctrica, llámese minería, llámese como se llame. Esas personas, esas comunidades que tienen más afectaciones son las que deben de tener mayores beneficios, cosa que pasa al contrario. ¿Sí? Normalmente las personas que menos se ven afectadas son las que perciben mejor los beneficios. Podemos hablar el ejemplo de Hidroituango, ¿cierto? Hidroituango cuánto no ha golpeado a todas esas comunidades alrededor del proyecto, ¿sí? Y el que me venga a decir que no, que EPM está haciendo un excelente trabajo, entiendo que muchas veces hay que, digamos, defender la papita, pero es que hay que ser realistas. EPM no ha manejado la situación como debería de manejarse una hidroeléctrica, ¿cierto? Y la verdad es que sí, o sea, a nivel internacional se está considerando como un ejemplo de no hacer, de cómo no hacer una hidroeléctrica. Pero bueno, eso ya son otros temas. Digamos que todas estas afectaciones, desde las actividades económicas, las actividades, digamos, de las veredas, ¿cierto? Porque, por ejemplo, muchas veredas dependían de sus cultivos, dependían, digamos, de sus zonas de pastoreo. ¿Y qué pasó? Pues van a ver inundadas y pues obviamente van a verse afectadas estas familias, ¿no? Y bueno, eso sin considerar todo el golpe del paramilitarismo previo a la obra, ¿no? Que todavía está ahí como entre neblina y como de que se dice que eso fue una manipulación del innombrable para precisamente bajar y abaratar los terrenos de esa zona. ¿Qué tan cierto sea eso? No lo sé. Pero lo que sí sé es de que todo proyecto tiene unas afectaciones ambientales, en este caso aguas arriba de la cortina y aguas abajo de la cortina, ¿cierto? Aguas arriba pues les cambia la dinámica de producción ganadera, de producción agrícola, muchas de estas familias pues dependían también de la pesca y al momento de tú construir una hidroeléctrica, una cortina, rompes el ciclo biológico y entonces muy probablemente la pesca va a verse beneficiada del lado de inundación, pero va a verse disminuido del otro lado. ¿Cierto? Entonces, del otro lado también va a haberse afectaciones del barequeo, ¿cierto? Que también era un sustento de muchas familias de la zona, de la pesca, porque pues también rompes ese ciclo y Bueno, él escucha. biológico, y en ambos extremos rompes con la dinámica, digamos, o como escuchan. Se escucha entrecortado, profe. Es como si tuviera problemas con el internet. Es que ese es el internet, muchachos. Es que estoy encerrado en el cuarto y que como mi hermanito también está viendo clases, aunque ya causar ningún problema. Pero déjenme acercarme a la sala. En un segundo y organizo las cosas. Un segundo, muchachos.
Bueno, espero que acá no tengamos tanto problema con el internet. Entonces, ¿en qué estaba? Estaba hablando de esta justicia ambiental distributiva, ¿no? Y les decía pues que lo ideal es de que estas empresas que en cierta medida afectan a estas comunidades, pues deberían de retribuirlas. Y muchas veces la EPM se escuda o dice, no, pero es que nosotros sí hacemos, tenemos, ¿cómo es que se llama? Responsabilidad social y les hicimos una escuelita o les pusimos un sistema de alerta temprana, les pintamos la escuela, pero ¿qué hay, por ejemplo, de los puentes que dañaron con ese tema de la aceleración del proyecto? ¿Cierto? Se llevó como 4 o 5 puentes, ¿sí? Desde Briseño hasta no sé por hasta dónde, ¿cierto? ¿Qué pasó con eso? Los puentes tengo entendido que al día de hoy todavía no se han terminado de construir. De hecho, pasó bastante tiempo para que los empezaran a construir. Entonces, ¿dónde está esa, digamos, esa justicia ambiental? ¿Sí? O sea, ¿y qué ha pasado con ese proyecto? ¿Cierto? Entraron que en unas investigaciones, que no sé qué, que sí sé más. ¿Y qué pasó? Nada. Entonces, si de por sí la justicia en Colombia y en Latinoamérica en general es pésima, ¿cierto? Es muy corrupta, pues la justicia ambiental es todavía más corrupta, ¿cierto? Y se nos pueden ocurrir un montón de ejemplos, muchachos. Podemos pensar, por ejemplo, también en Mineros S.A., ¿cierto? Una minería que está muy presente en Segovia, El Bagre, Zaragoza, Remedios, en toda esta zona del Bajo Cauca, ¿cuánto ha hecho por los pueblos de ahí? Ellos se escudan, no, nosotros arreglamos el colegio y no va y ve ese colegio, nada más lo pintaron y ya, ¿cierto? Pintar un colegio es tener responsabilidad social, ¿cierto? ¿Cuánta plata no han desangrado de esas zonas como para que, no es que pintamos el colegio, no es que les hicimos una cancha y uno va y mira la cancha y es una cancha ahí toda jodida, toda fea, toda vuelta a nada? ¿Es correcto eso? O sea, ¿cuánta plata no ganan y cuánto no? O sea, con que destinen el 1 o el 5%, muchachos, de las ganancias en mejorar la vida del pueblo, hombre, otra cosa sería, ¿no? Se han acabado ese tipo de empresas que tenían realmente una responsabilidad social, ¿cierto? Antiguamente los empresarios se preocupaban por las familias de sus trabajadores y los ayudaban a salir adelante. Yo escucho aquí muchos casos de empresas y he escuchado muchos casos de empresas ya en Colombia que les colaboraban con los préstamos de las casas, de las viviendas, hacían barrios enteros, ¿cierto? ¿Qué ha pasado con eso? Ya ahorita lo único que les importa es la plata, la plata, la plata, producir, 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 producir. Y ejemplos así como ese hay un montón, ¿sí? Me acuerdo mucho que el semestre pasado, cuando hablaba de Hidroituango, siempre salía el compañerito que era empleado de Hidroituango, profe, pero es que las cosas no son así, profe, pero es que no sé qué. Yo, hombre, yo entiendo que usted esté defendiendo la papita, pero es que hay que ser realistas. ¿Cierto? Las afectaciones que hizo EPM en el proyecto de Hidroituango son enormes, ¿cierto? Tanto sociales, económicas y de cualquier índole, y la recuperación que está haciendo eso hay un brochazo nada más. Pero bueno, la otra justicia ambiental es la participativa, la que les he hablado bastante también de este tema. La justicia ambiental participativa nos menciona o nos dice que es necesario tener en cuenta que uno de los pilares fundamentales de cualquier proyecto es la comunidad, ¿cierto? Yo todo lo tengo que hacer con aprobación de la comunidad y muchas empresas hacen una socialización, simplemente van con estas comunidades vulnerables, indígenas, negritudes, palenqueros, rom, campesinos y desplazados, van y les cuentan más o menos cómo va a ser el proyecto, qué beneficios van a traer, les vamos a traer empleo, que no sé qué, que si sé más, que esto, que el otro y demás, etcétera, ¿cierto? Pero no les dicen nada de los, digamos, de las afectaciones que vayan a tener a un futuro, ¿cierto? Y esas personas que van a dar la socialización, nunca más los vuelves a ver parados en ese proyecto, porque las empresas saben que corren riesgo la vida de esas personas simplemente por estar ahí. Entonces, esta justicia ambiental participativa no es solamente ir a socializar, no, es tomar en cuenta a la comunidad en la hora de la toma de decisiones. Yo les he dicho que muchas veces yo he trabajado con comunidades, por ejemplo, en este tema del sistema de alerta temprana, yo para definir los puntos en donde iba a ir la alarma, yo no lo hice con base en los estudios que realizamos. Claro, cogí los estudios y establecí pues unas zonas de riesgo y demás, pero con la misma gente definimos los sitios de instalación de la sirena, ¿sí? De la alarma como tal. Entonces, y en el momento en el que tú, digamos,
acercas a la comunidad a ese proyecto, más fácil se logra la apropiación del mismo, ¿cierto? Pero bueno, son cosas que pues, no muchos o no muchos profesionales hacen. Y es tarea de ustedes como ingenieros ambientales a futuro realizarlo de esa manera, ¿sí? Ahora, hace unos días o hace unos meses hice un diplomado en el BIM. ¿Sí es el BIM? Sí, el Banco Inter. No me acuerdo si es Interamericano, Mundial. El BIM, no me acuerdo qué es que significa esa sigla. Sé que es un banco y es un fondo internacional muy, muy grande. Ya les confirmo que es el BIM. Mm, ¿Sí fue el BIM? Ah, porque me sale el Banco Inmobiliario Mexicano. Ah, el BID, perdón. Era el Banco Interamericano de Desarrollo. No era BIM, sino BID. Estaba confundido con la sigla. Bueno, hice un diplomado con el BID, con este Banco Interamericano de Desarrollo, y ellos proponen una metodología muy interesante. De hecho, todos los proyectos que financian hacen que se siga esta, digamos, metodología de que todo tiene que ser a través de la comunidad, aprobado por la comunidad. Por ejemplo, si yo estoy pensando en construir una vía, ¿sí? No, lo que normalmente uno hace son unos estudios de suelo, unos estudios digamos, de cuál es como la forma más eficiente, en donde voy a comerme menos terreno y donde lo que corte de terreno lo rellenen en la vía, ¿cierto? Entonces se busca esa ruta, digamos, en la que el 50, o sea, el material que voy a utilizar para hacer relleno sea el mismo material que voy a quitar de las montañas o de lo que me voy a comer, ¿cierto? Entonces se toma más en cuenta como el concepto técnico que el concepto, digamos, social, ¿sí? Al momento de construir una carretera, por ejemplo. En el caso del BID, perdón, ellos comentan o en su metodología mencionan que uno tiene que diseñar las vías en necesidad de la comunidad. Si, por ejemplo, esta carretera va a pasar por el pueblo, yo no puedo partir el pueblo en dos porque estoy rompiendo la dinámica del pueblo, ¿cierto? Y estaría rompiendo, digamos, las relaciones o las interrelaciones y estaría poniendo en riesgo a esta población por el simple hecho de atravesar la vía pues sí, atravesar la vía en el pueblo. Entonces lo que menciona o lo que recomienda el BID, no recomienda dentro de la metodología es plantear que la vía siempre esté por fuera de la comunidad, rodeándola. Ya si después la comunidad crece y se extiende hasta el otro lado de la vía, pues es, digamos, culpa de la comunidad. Pero tú como constructor o tú como, digamos, constructora, lo que quieras, pues tú lo estás cumpliendo con dentro de esa metodología. Bueno, eso no es lo único. Obviamente también menciona que tú no puedes, por ejemplo, construir la vía que separe de la iglesia del pueblo, ni del cementerio del pueblo, o de un lugar sagrado o de rituales o lo que sea, del pueblo como tal. Tampoco puedes romper con esa dinámica y tienes que respetar. Otra parte de esta metodología menciona que en toda obra, digamos, o en todo desarrollo que vaya a hacerse con presupuesto del BID, tiene que haber una oficina de atención al usuario, ¿sí? Pues abierta en un horario extenso que permita a la comunidad irse y quejarse, ¿cierto? Ir y quejarse o dar las percepciones o sí, o dar simplemente su opinión y que esa opinión tiene que ser respetada y tiene que ser escuchada. Muchas veces las obras lo hacen, las obras abren una oficina de atención al usuario. Ah, pero no, hoy no puede porque hoy no está el ingeniero. No, ahí la metodología del BIT menciona que debe haber una persona que tiene que estar atendiendo los requerimientos de esa comunidad todo el tiempo. O sea, tiene que estar casi que contratada exclusivamente para que esté en esa oficina, cosa que normalmente pues, no pasa. Bueno, yo nunca he hecho un proyecto, pero sí he sabido o sí me he acercado a algunos proyectos y sí tienen esa oficina, pero la comunidad siempre me dice, no, pues vea ingeniero, es que uno va y o no está el ingeniero, o salió a comer, o está dando la ronda a la obra, entonces uno va después y que ya se fue temprano. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad social? ¿Cierto? ¿O por qué lo hacen de esa manera? Es para evitar conflictos. Entonces, más bien como que me desatiendo de eso, evito conflictos y todo sale súper bien. Y la verdad es que no, toda obra va a tener afectaciones, muchachos, o todo desarrollo, digamos,
en sí. Y aquí viene el ejemplo otra vez de Hidroituango. Hidroituango inundó una zona, digamos, de importancia para una comunidad indígena de esa zona, ¿cierto? Hidroituango se excusa de que ellos no sabían que eso estaba ahí, ¿cierto? Que no tenían conocimiento de causa y que pues lo hicieron sin querer, ¿no? Y hay quien menciona, el compañerito de la clase pasada, del semestre pasado, decía que eso eran puras falsedades, que eso no había nada ahí, que eso no había ningún cementerio indígena. Pero ¿a quién le crees? ¿Le crees a la gran corporación que vendería a su propia mamá por dinero? ¿O le crees a los campesinos o los indígenas que realmente fueron golpeados de alguna manera? Es difícil decir, no, sabes que le voy a crear a los indígenas. La metodología del BIT, o bueno, digamos, uno hay que irse siempre por los pequeños, ¿no? Siempre hay que escuchar al pequeño en lugar de, pues, del gigante, del monstruo. Pero bueno. Eso es lo ideal que debería de pasar, ¿no? Este es el imaginario, eso es lo que debería de pasar. Y como les digo, es tarea de ustedes tener muy en cuenta ese pilar fundamental en cualquier desarrollo, en cualquier obra, cualquier, digamos, proyecto en el que ustedes están participando. El pilar fundamental es la comunidad, porque recordemos que digamos, el concepto de sostenibilidad es ese equilibrio entre lo social, lo ambiental y lo económico. ¿Sí? Entonces, al yo tener esos tres pilares muy bien, muy conscientes, pues obviamente voy a estar haciendo las cosas muy bien, ¿no? Bueno, acá hay un ejemplo claro de que pues si la comunidad se une, pueden lograr algo como esto. La mesa ambiental allá por el año de 2017 le dijo no a la minería. Durante muchos años la minería ha intentado, o bueno, unas empresas mineras han intentado, digamos, establecerse sí, en Jericó como tal, y pues Jericó pues había como negado desde hace mucho tiempo. Lamentablemente esto no duró mucho, porque ya en el 2019 entraron unos nuevos concejales a los cuales les dieron unos computadores y pues permitieron la minería, ¿no? Dieron el visto bueno o la luz verde para esa minería. Los concejales mencionan que pues no lo hicieron con esa intención, eso no era un regalo, no era un soborno, simplemente fue una donación que se le hizo al consejo. ¿Sí? Por ahí está la noticia, la pueden buscar. Pero bueno, ni modo, son cosas que pasan. El otro principio es el principio de la igualdad de las generaciones, o entre las generaciones, perdón. Y esto va muy de la mano con lo que hemos ido hablando, ¿no? O sea, nosotros reconocemos como individuo a cualquier otra persona o cualquier otra persona como igual que nosotros, ¿cierto? Una persona es un igual y hay que respetarlo. Que en estos días como que se está perdiendo mucho el respeto, ¿no? Cualquier cosa que hagas, cualquier cosa que digas, de una vez te funan, de una vez te dicen un montón de cosas y se nos olvida el respeto mutuo, ¿cierto? Así como ellos piden ser respetados, pues nosotros también, o sea, o las otras personas también tienen. O sea, el respeto es en ambos sentidos y a veces se nos olvida, ¿cierto? Pero bueno, ya son otras cosas. Así como ese respeto, hay que respetar a las generaciones venideras, ¿no? Nuestros hijos, nuestros nietos, pues si no van a tener hijos, sus sobrinos, sus sobrinietos, sus perrijos, lo que sea que venga delante de ustedes o atrás de ustedes, bueno, como lo quieran ver, ¿cierto? Hay que, digamos, que ellos tienen el mismo derecho de disfrutar una tierra vivible como nosotros, ¿cierto? Y yo estoy seguro que los científicos y van, hasta que no estemos con el agua al cuello, los políticos y todas estas naciones se van a poner de acuerdo y vamos a poder empezar a frenar el cambio climático. No vamos a echar para atrás, pero sí frenarlo. Ya hay un montón de propuestas de geoingeniería para tratar de darle un reversazo al cambio climático y espero que en los próximos años esto realmente suceda, ¿no? Que ya se vean como digamos, las afectaciones muy grandes, que empiezan a decir, ¿sabes qué? Vamos a empezar a congelar el Ártico de nuevo, vamos a empezar a lanzar agua, creo que hay una propuesta para lanzar agua a la atmósfera para densificar las nubes y de esa manera evitar la entrada de tanta radiación solar. Hay otra propuesta también de lanzar ciertos contaminantes, entre comillas, neutros, que también van a evitar o van a rebotar la radiación hacia afuera. Pero bueno, todo eso se está como planteando, y se está planteando también de alguna manera desviar la radiación entrante de la Tierra. Y pues bueno, soluciones, pues hay muchas propuestas y yo creo que vamos a empezar a aplicarlas en un futuro no muy lejano, ¿no? Profe, Sí,
¿Y si vio lo de Jericó y el ANLA? No, no me enteré. ¿Qué pasó? El ANLA como que archivó la licencia que se le había otorgado a Quebradona, que era la minera Sí. de Jericó, y como que ya ese proyecto no va más. ¿En serio? Ve, Sí, señor, no me pasó enteré. ayer. Ah, pues es que pasó ayer. En este momento, muchachos, literalmente tengo 4 trabajos. Estoy como docente, me salió un trabajo acá en México, voy a ser líder de proyectos de gestión del riesgo, entonces arranco el lunes, pues arranco, pero pues eso no significa que no esté con un montón de cosas. Tengo un proyecto de aquí de unas cuencas de allá de Antioquia que estoy terminando y estoy apoyando el negocio familiar. Entonces, tiempo de leer no me queda nada, ¿cierto? Realmente estoy muy, muy restringido del tiempo. Pero pues bueno, eso igual ustedes no les afecta nada. Pero qué bueno, me alegra que Alan o sea, retiró el permiso. ¿Y eso entonces qué va a pasar con la minera? La minera se va a retirar. Me imagino que igual de todos modos van a presentar alguna vaina legal ahí para mantenerse un tiempo más. Eso las empresas no se dejan tan fácil, ¿cierto? Pensaría yo que pasarían una especie de amparo, no sé cómo le digan allá en Colombia, para que continúen con eso. Pero si AMLA ya les retiró la licencia, pues bueno, eso es un paso interesante, ¿cierto? Pero bueno, entonces hablábamos de la importancia de esta igualdad entre las generaciones y la importancia pues de mantener un planeta sano para estas personas pues que vienen detrás de nosotros, ¿no? Aquí ya me viene a la mente este ejemplo de Santurbán. Santurbán, pues ustedes saben que es un páramo y por un tiempo estuvo el tema de ¿cómo se llama? De, espérame, de que había un país, Arabia Saudita, estaba interesado como en empezar minería. Y tampoco estoy tan claro qué pasó con eso, porque eso fue a finales del 2020. Vean, aquí está diciembre del 2020, ¿cierto? 2 de diciembre del 2020. Y a día de hoy no sé qué ha pasado. Les digo, he estado muy desconectado de las noticias, pero creo que sí, al final sí lograron, sí empezaron la minería. Supuestamente no van a tocar el páramo, pero pues hombre, eso es pura mentira. ¿Cierto? Realmente la minería, así sea subterránea, pues trae muchas implicaciones, trae muchas, digamos, afectaciones. Me acuerdo mucho que el último periodo de Santos nombraron como ministro de Medio Ambiente un man que era ingeniero de minas o ingeniero geólogo, no sé, con maestría en minas a cielo abierto. O sea, no jodas, esa es la forma más peor, dirían los abuelitos, ¿cierto? De hacer minería, porque es la que más afecta. De hecho, la de túneles no afecta tanto como la de cielo abierto. La de cielo abierto, pues es que tú abres un hueco, uno ve, por ejemplo, las imágenes del Cerrejón, y eso es impresionante cuánta cantidad de tierra no han sacado y de carbón no han sacado de esa zona. El otro principio, pues, es el respeto a la naturaleza. Sabemos que esta es una única tierra, ¿cierto? Tenemos que entonces respetarla. Esta va muy de la mano con digamos, con estas corrientes, digamos, ecocentrista y desde el ecocentrismo y desde el biocentrismo, ¿no? O sea, hay que respetarla simplemente porque tiene unos valores intrínsecos como tal, ¿no? Ahora, ¿qué es un valor intrínseco? No creo que nos dé el tiempo para ver, ¿cierto? Porque eso es una clasecita siempre larguita. Pero el valor intrínseco se puede definir como ese, es algo como el servicio ecosistémico, pero no tanto así, o sea, es el valor que se le da simplemente por existir. Podemos pensar en que un valor intrínseco de la naturaleza es en el momento que desaparezca esa especie o ese ecosistema, ese es el valor, o sea, digamos, la falta de se- ahí radica el valor intrínseco, ¿no? O sea, el valor dentro de sí mismo, o sea, un valor que se le da no digamos, por el utilitarismo que pueda, digamos, no, es que ese árbol me sirve para hacer muebles, me sirve para hacer, digamos, un desarrollo, pues, talar esa zona de boscosa me va a servir para desarrollar unos inmuebles, un barrio o unos condominios. No, o sea, ese valor intrínseco de esa zona radica en que es especial por sí misma y de que tiene un valor de gran importancia ambiental, ¿cierto? Entonces ahí está, o eso tiene que ver mucho con ese concepto de valor intrínseco de la naturaleza,
¿cierto? Que es una palabra bastante rebuscada para decirle servicio ecosistémico a algo. Pero bueno, sabemos que el tiempo se agota, muchachos, o sea, realmente tenemos muy poco tiempo. Creo que el punto de no retorno ya se pasó, ¿sí? Y ya a futuro tenemos que empezar a ver cómo podemos darle un frenazo al cambio climático, no ya con acciones pequeñitas que es mitigación, que es reducción de gases de efecto invernadero, no, realmente medidas de absorción de CO2, ¿cierto? Que por el momento no se hacen porque son muy costosas, pero yo creo que cuando mediante va mejorando la tecnología, pues va a ser menos costoso realizarlo, ¿no? Capturar ese CO2 y volverlo a inyectar a la, al subsuelo. De hecho, hace unos años vi un artículo por ahí que China estaba empezando a hacer fracking, no con agua y químicos, porque el fracking normalmente es con eso, ¿no? Fracking es con agua y con unos químicos para hacerla un poquito menos, pues menos, o sea, que no tenga tanta fricción el agua. Estaban planteando introducir fracking, introducir CO2 comprimido para romper, digamos, la roca y poder extraer el gas natural y el petróleo. Eso me parece como una estrategia donde inyectas gas, entonces reduces gases de efecto invernadero, pero igual sacas gases de efecto invernadero. O sea, no sé si queda en tablas o hay mayor reducción o hay o hay un, digamos, un mayor aumento de gases de efecto invernadero. Tocaría verlo muy de cerca, pero de todos modos, el hecho de que ya no se utilice agua es una ganancia. De todos modos, yo no estoy muy de acuerdo con el fracking por el tema de la estabilidad geológica, pero pues mientras el agua no se contamine, yo creo que es una buena opción. Pero bueno, volviendo al tema, entonces estos eran los tres principios, muchachos. El principio de la justicia ambiental, el principio de la igualdad entre generaciones y el principio del respeto a la naturaleza, que de hecho ya se está inculcando mucho en los colegios y que en los colegios también cuando yo estaba estudiando se nos hablaba mucho de respetar y de cuidar la naturaleza. Yo creo que hoy en día es muchísimo mayor como esa enseñanza, ¿no? Cada vez es como más profunda a los niños, a los peladitos, cada vez desde más. Eh, un segundo. Qué pena, estaba escribiendo un practicante. Bueno, entonces, volviendo al tema, todos estos expertos en ética ambiental se han puesto de acuerdo, han llegado a un consenso y han definido unas cuestiones de la ética ambiental, así como hay cuestiones de la bioética, que hablábamos del aborto, la eutanasia, la eugenesia, ¿cierto? Que son como, de cierta manera, polémicas. ¿Sí? La ética ambiental también las tiene. Son un poquito más complejas que estas otras anteriores, ¿cierto? Porque no hay mucha información, ¿sí? Entonces, por ejemplo, son estas seis. Vamos a ver cada una de ellas. Es difícil que lleguen a un consenso, entonces esto es importante, pero bueno. La primera, o el primer, digamos, la primera cuestión nos dice que la crisis del medio ambiente es la patología, es decir, la enfermedad, patología es enfermedad en términos médicos, de la civilización industrial moderna. Nos dice que el capitalismo y el consumismo extremo nos ha llevado a agotar nuestros recursos y pues todas las implicaciones y todas las afectaciones que tenemos es gracias a precisamente esa producción, esa masificación de producción, ese consumismo excesivo, y digamos que el capitalismo pues del todo no es sostenible. Tenemos que modificar ese capitalismo para que se adapte a los requerimientos de la tierra, ¿cierto? Algo como lo que está haciendo China en estos en este año, que China decidió parar muchas producciones simplemente porque ya se ve alcanzado, digamos, hicieron un cálculo de estos son los materiales que tenemos al año, que a la tierra le cuesta un año recuperarlos, entonces ya los alcanzamos, ya los gastamos, hasta aquí llegan las producciones y no vamos a producir nada más. Claro que esto tiene unas repercusiones económicas tremendas porque se están aumentando los precios de los microchips. Ustedes saben que igual la China es la gran manufacturera del mundo, entonces nos va a golpear bastante, pero creo que debemos de aprender de China, ¿cierto?
en cierto sentido debemos aprender a producir de manera sostenida y, digamos, hacer ese cálculo cada país. No sabes que a Colombia le cuesta, cada año produce tantos metros cúbicos de biomasa, cada año se producen tantos metros cúbicos de agua, y eso es lo único que podemos hacer. Ahora, no digo que lleguemos al extremo de China, de que apenas acaben esos recursos, paramos producción, no, pero sí los podemos como alargar, ¿no? Como hacemos con el sueldo, ¿no? Estirarlo lo más que se pueda para lograr que en ese año se gaste esa cantidad de esos recursos, o por lo menos el 90 al 80% de esos recursos, no lo que normalmente se gasta, que es el 150, el 120, el 130%. De hecho, hay una empresa, una ONG, que se encarga de precisamente de ese cálculo, y más o menos siempre, o en los últimos años, entre agosto, entre junio y septiembre del cada año, nos gastamos los recursos que a la Tierra le cuesta un año producirlos, ¿cierto? Pero bueno, digamos que es necesario cambiar o modificar un poco el sistema económico actual para lograrlo, ¿cierto? El capitalismo no es sostenible en el tiempo, tenemos que modificarlo. Ahora, tampoco digo que nos volvamos comunistas del todo, pero sí tenemos que empezar a replantear el capitalismo como tal, ¿cierto? Bueno, aquí vemos pues la concentración del CO2 como ha venido pues aumentando, y pues obviamente aumentó considerablemente con el boom industrial del principios del siglo XIX, perdón, ¿cierto? Allá en Inglaterra, que se da el boom industrial, empiezan las industrias a producir un montón, ¿cierto? Después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces eso trajo, digamos, una gran necesidad de recursos y pues obviamente unas grandes afectaciones. La siguiente cuestión nos habla acerca de que la tierra es la riqueza común, es decir, nos pertenece a todos, todos estamos en esta tierra y no hay una segunda tierra a la que podamos ir, ¿no? Por el momento, no tenemos tecnología suficiente para viajar a otros planetas y empezar a explotar estos otros planetas. De hecho, ya se está empezando a plantear en minería espacial. ¿Sí? Ya tenemos o ya se han identificado algunos meteoritos, bueno, no meteoritos porque los meteoritos son hasta que caen, algunos asteroides, ¿cierto? Que podrían tener materiales que son muy, digamos, necesarios, por ejemplo, titanio, oro, platino, bueno, platino creo que no, porque platino creo que es una aleación, creo, no me acuerdo. Sí, minerales, digamos, de gran riqueza. Ya se han identificado algunos asteroides que contienen eso, incluso, por ejemplo, asteroides de hielo, y ya se está planteando como, de cierta manera, atraerlos a la Tierra, de manera controlada, obviamente, no vamos a dejar que nos dé el totazo, y hacer bueno, digamos, minería espacial. Ya se está planteando en este momento, ¿cierto? Ya cosas que sonaban como muy a ciencia ficción, ya se están como empezando a materializar. ¿Cierto? No hay un planeta B, muchachos, no hay como que podamos irnos simplemente a... Sí, no es como que podamos decir, ¿sabes qué? Agarro todas mis chivas y nos vamos para otro lado, ¿no? Aunque ya se está planteando, obviamente ahí está el famoso Elon Musk, ¿cierto? Este Elon Musk está con la idea desde hace mucho tiempo, bueno, no, dale con la idea de poblar, digamos, Marte. Qué tan factible sea que lo veamos, muy probablemente nos toque ver digamos, el inicio de la civilización o el inicio de los primeros asentamientos humanos en Marte, pero no creo que lleguemos a ver Marte verde, muchachos, por lo menos no en nuestra vida, ¿cierto? Muy probablemente a las generaciones futuras de pronto sí les toque, pero a nosotros muy poco probable, ¿cierto? Y de hecho hay muchos científicos que mencionan que es más fácil recuperar la Tierra que terraformar, que es el, digamos, término que utilizan, terraformar Marte, ¿cierto? Hacer vivible Marte es más difícil que volverle, digamos, la vida a la Tierra. Tocará ver, ¿no? Tocará, ya el futuro nos lo va a ir diciendo. El planeta más cercano que es similar al nuestro es este Kepler, bueno, el último que encontraron, o el último que yo encontré publicado y que no he actualizado, siempre digo que todos los semestres lo voy a actualizar y se me olvida, es este Kepler 186F. Esto fue por ahí en el 2018, 2019, cuando fue que hice esta presentación. Eh, que está más o menos a 500 años luz. Un año luz, muchachos, pues es la distancia que recorre la luz en un año, ¿cierto? Eso es un montón de kilómetros. ¿Cuánto es que está cuál es la velocidad de la luz?
son 300.000 metros por segundo, redondeados, ¿cierto? 300.000 metros por segundo, entonces, imagínense, 300.000 metros por cada segundo, multiplique eso por 60 para un minuto, multiplique eso por 60 para una hora, multiplique eso por 24 para la distancia en un día, multiplique eso eh, por 365 y obtiene la distancia en años luz. Son distancias enormes. O sea, si lográbamos viajar a la velocidad de la luz, nos demoraríamos 500 años en llegar, ¿sí? Y las naves espaciales pues, de los humanos todavía no llegan a eso. De hecho, requerimos muchos recursos para siquiera llegar o salir de la atmósfera, perdón. Entonces, ahora imagínense, para llegar a un planeta que está a 500 años luz, tocará que y hagamos criogenia dentro de la nave, o sea, que nos congelemos, o criopreservación, pues bueno, como se llame, o de plano, como hacer como la navecita de Wall-E, ¿cierto? Que son varias generaciones, y a través de varias generaciones, pues llegan hasta ese otro planeta, ¿no? Tocará mirar. Entonces, eso no garantiza que pues que sea óptimo para la vida. O sea, simplemente está a una distancia, digamos, ni tan cerca ni tan lejos de la estrella para recibir una temperatura templadita. La siguiente cuestión nos habla de que la pobreza es una forma de contaminación. Y suena algo feo, ¿no? Cuando hablamos de pobreza, a mí no me gusta ese término porque pues es mejor como llamarlo como población vulnerable o como población de escasos recursos, ¿cierto? Económicamente vulnerable, porque pues dice, no es que son pobres porque quieren, eso es una bobada. Pero no se refiere a en que sí, a que los pobres son los culpables de la contaminación, porque muchas veces las empresas nos pintan eso, ¿no? Es que dejen de tener hijos, porque entonces la gran cantidad de población es la que está causando los estragos del medio ambiente. Y no ven que, por ejemplo, esa persona de escasos recursos, realmente el impacto ambiental que tiene es muy poco comparado, por ejemplo, a familias muy ricas, ¿cierto? Son familias que, por ejemplo, hacen varios viajes pues, nacionales e internacionales al año, pues tienen una mega huella de carbono comparado pues a personas que usan el transporte público todos los días, personas de escasos recursos finalmente, ¿no? Pero eso no tiene que ver con las personas de escasos recursos, tiene que ver con las naciones como tal, ¿cierto? Las naciones pobres o las naciones en desarrollo, digamos, empeñan o extraen sus recursos por unas chichiguas, porque literalmente es así, ¿cierto? Colombia vende el oro, vende todo lo que extrae simplemente para pagar una deuda externa y finalmente la deuda externa es la que tiene el peso así de devaluado y caemos como un círculo vicioso, es como si yo me sacara un riñón para pagar una deuda. A nadie le gusta estar endeudado, ¿cierto? Pero, digamos, el mismo capitalismo o la misma, digamos, economía mundial fuerza forza, perdón, sí, forzosamente hace que estas naciones empeñen estos escasos recursos simplemente para tratar como de salir de esa deuda, ¿cierto? Y es lamentable, y eso pasa, ¿sí? O sea, por eso es que, digamos, estamos como estamos. Pero bueno, por eso es que Colombia aprueba con el tema de la minería, porque pues muchas veces la economía depende de eso. También depende del petróleo, depende de un montón de cosas. Entonces, pues, así son las cosas, ¿no? Así está la cosa. Y no solamente pasa en Colombia, eso pasa en todo el mundo. Aquí les traigo algunos ejemplos. Tenemos aquí la polémica por Santurbán, ¿cierto? Los daños colaterales del Cerrejón, que les digo es una minería impresionante, súper grande allá en La Guajira. En Chile también pasa con la minería de cobre. Y en México no es la excepción. En México 7 de cada 10 ríos están contaminados. ¿Por qué? Porque México es un país muchísimo más industrial que Colombia, y entonces esa cantidad de industrias y sumado a unas políticas deficientes del cuidado del medio ambiente, pues es una mezcla perfecta para contaminar increíblemente los ríos digamos, pues del país. ¿Sí? Entonces, no sé qué otro ejemplo se les viene a la cabeza, muchachos. Profe, con ese de Santurbán pasó exactamente lo mismo que con el de Quebradona. También lo Sí, señor. tumbaron. Sí, lo archivaron y luego ellos trataron de apelar
pero el ANLA también les negó el derecho de apelación. Sí. Mm, ¿Y qué otro? Bueno, sí. Entonces, pero ya les negó el derecho de apelación. Eso significa que no pueden apelar. ¿Y en Jericó todavía pueden apelar? ¿No sabe? No, sé que de pronto está Sí, un sí, poco. señor, ellos todavía pueden apelar. Esperemos que les nieguen la apelación. ¿Sí? Que por lo Sí, menos hagan un poquito de trabajo estos del ANLA. Y pues bueno, ejemplos así hay un montón, muchachos. Todas las minerías en Colombia, o sea, cuánto petróleo no extrae Colombia, cuánto petróleo no extrae Venezuela. ¿Por qué precisamente se permite el fracking en Colombia? Es para eso, para generar más petróleo. Porque cuando Estados Unidos empezó a hacer fracking en Estados Unidos, pasó de ser el mayor comprador de petróleo al mayor productor de petróleo. Sí, porque Estados Unidos compraba cantidades garrafales de petróleo. ¿Qué pasa? Empiezan a hacer fracking, empiezan a sacar a lo bruto, a lo bestia petróleo, y entonces pasan de ser un país comprador a un país que pues, ya tenía como sus propias reservas, y eso afectó mucho el precio del petróleo. De hecho, muchas de las crisis que tenemos es derivado precisamente de ese efecto, ¿cierto? ¿Por qué Venezuela está en esa situación? Porque Venezuela dependió durante mucho tiempo del petróleo, ¿cierto? Bueno, Chávez también era un huevón para administrarse, ¿cierto? Pero ustedes escuchaban historias, la gasolina era tan barata que le tiraban, era más barata que el agua. Cuando yo fui de intercambio por allá en el 2013 había tráfico ilegal de combustible en la costa. Uno iba, veía los galoncitos de combustible que traían precisamente de Venezuela. Y hoy en día ya no se ve eso, o no lo vi la última vez que fui a la costa. Igual no me acerqué mucho a la Guajira, porque eso se veía mucho, sobre todo pues en esa zona de la Guajira como tal. Pero pues sí, o sea, Venezuela está así precisamente, bueno, así por el comunismo y también por haber dependido demasiado del petróleo, porque toda su economía empezó a girar en torno al petróleo, y cuando hubo esa afectación del precio del petróleo, del barril, empieza a colapsar todo el sistema. Es por eso que se tienen que diversificar digamos, los ingresos. Es como uno. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, yo solamente dependo del sueldo del profesor? No, eso no me da ni para comer, ¿cierto? Ni para mantener mis lonjitas. No da. Entonces, yo soy profesor, trabajo en varias empresas como consultor, trabajo en varias empresas que de vez en cuando salen proyectitos. Y ahorita, por ejemplo, me salió este trabajo, sí, aquí en México, con muy buena paga. ¿Para qué? Pero eso no significa que no voy a buscar otras cositas. Voy a poner mi empresa, estoy pensando poner una empresa de, de energía sostenible. Continúo con mi venta de salsas mexicanas acá, las voy a poner, las voy a vender a ver cómo me va. Sí, o sea, diversificar los ingresos, muchachos, porque pues uno no se puede quedar solamente con un solo ingreso, ¿cierto? Es recomendación. Pero bueno, la cuarta cuestión nos habla un poco del militarismo. Es una de las principales amenazas a la vida en la Tierra, ¿cierto? Todas estas acciones bélicas, estas acciones, digamos, de los cuerpos militares, pues de cierta manera, todas las guerras traen grandes afectaciones al ecosistema, a las zonas, o sea, ambientalmente son muy grandes. Uno, por ejemplo, puede buscar, hay artículos que hablan, por ejemplo, de cómo cambiaron las dinámicas de escurrimiento en estas zonas de donde fue las trincheras en Inglaterra, no en Inglaterra, ¿cómo fue? ¿Dónde es que fue eso? Ah, no, sí creo que fue en Inglaterra, durante la Primera Guerra Mundial, que era como la tierra de nadie, la No Man's Land. No me acuerdo si era, no sé, creo que en Francia, no tengo bien claro. Pero hay muchos estudios que nos hablan de cómo se modificaron pues muchos patrones precisamente por eso. Y ahora pues, está el ejemplo de la Guerra Fría, está el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial. Aquí en Colombia, digo aquí porque pues ustedes están allá, ¿cierto? Aquí en Colombia, ¿cuántas veces nos ha afectado el medio ambiente por acciones de la guerrilla? ¿Cuántas veces no han reventado una, un oleoducto? ¿Sí? ¿Y cuántas afectaciones eso no causa? ¿Sí? Entonces, la guerra trae muchos problemas como tal, ¿cierto? Y hay un ejemplo muy claro, pues es el que les digo, ese digamos, de esta, sí, de la guerrilla, pero aquí hay un ejemplo que me parece importante mencionarlo, ¿cierto? Hay una zona que es más radiactiva que Chernóbil y Fukushima. Chernóbil fue el accidente en el 86 en una planta una planta pues,
una planta nuclear, ¿cierto? Allá en la antigua Unión Soviética, hoy en día creo que está en Ucrania, cerca de Kiev, cerca de la ciudad que lleva ese mismo nombre. La planta ni siquiera se llama Chernóbil, la planta se llama, no me acuerdo, creo que es de Lenin, Lenin no sé qué. Pues hubo una explosión y pues hay un montón de radiación en toda esa zona. Fukushima, pues más reciente, eso creo que fue en el 2011, 2012, una cosa así. Fue un terremoto que afectó un reactor en Fukushima, en Japón, y que a día de hoy pues todavía se está como tratando de recuperar todo eso. Entonces hay una zona que es todavía más radiactiva en el planeta, y esto es las Islas Marshall. Las Islas Marshall son un conjunto de islas que hacen parte del atolón Bikini. Un atolón pues es un conjunto pequeño de islas. Curiosamente, el creador de la serie de fondo de Bob Esponja tomó el nombre de ese atolón para crear la serie, ¿no? La ciudad donde vive el Bob Esponja se llama Fondo de Bikini porque precisamente aquí digamos, tomó como referencia eso, ¿no? Un pequeño chiste ñoño, ¿sí? O sea, como que los animales ahí hablan y demás por la radiación, ¿no? Podemos pensarlo. Pero bueno, en esta zona, Estados Unidos realizó pruebas nucleares de un montón de bombas atómicas, ¿cierto? Y uno diría, no, pero pues son islas deshabitadas, ahí no vive nadie, no, ahí vivía gente, ¿cierto? Vivía gente, las sacaron de estas islas, ¿cierto? Las llevaron a otras islas cercanas y no significa como que, no, la bomba cayó en esta isla y en esta isla otra cercana no alcanza radiación. No, la mayoría de la gente que vive en estas islas Marshall tiene problemas de salud, tiene cáncer, han generado cáncer y demás, precisamente por estas pruebas nucleares. Pero bueno, aquí lo importante es digamos, esta zona, que es una zona súper radiactiva, que de hecho cubrieron con concreto para tratar de frenar la radiación, ¿cierto? Porque tengo entendido que el concreto no permite tan fácil el paso de la radiación. ¿Cierto? Si quieren ver el tamaño, estos punticos negros son personas. Entonces es enorme. Es un monolito ahí a la destrucción masiva de una bomba nuclear, ¿no? Y no solamente esto, o sea, todas estas pruebas nucleares que se realizaron después de la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría, porque recordemos que la Guerra Fría fue digamos, esta guerra no peleada entre 1950 y 60 hasta los 70, por ahí, entre Estados Unidos y Rusia, ¿cierto? No se disparó ni un solo fusil, pero sí se hacían pruebas nucleares. Era como para demostrar quién era el más poderoso y quién era la potencia más grande. Entonces, todas estas pruebas nucleares lanzaron a la atmósfera un montón de partículas contaminantes radiactivas que hoy en día seguimos absorbiendo, seguimos comiendo, ¿cierto? En nuestros cultivos hay esa radiación, en nuestra comida, y esos niveles de presencia de radiación han ido disminuyendo porque pues ha ido asentándose pues toda esa radiación y porque ya no ha habido tantas pruebas como antes. ¿Cierto? Pero pues sí fue una época bastante bélica y bastante que afectó de cierta manera el medio ambiente de todo el planeta. Hay un documental que habla mucho o habla acerca de este tema, se llama Conexiones, se lo recomiendo bastante. Y bueno, ¿qué hubiera pasado de haber continuado con de una guerra mundial, o si se desata una guerra mundial nuclear? Podríamos llegar en el escenario contrario al calentamiento global, algo que se denomina como invierno nuclear. No queremos llegar a eso, digamos, eh, pues no quisiéramos llegar a ese punto porque sería invivible, ¿cierto? De hecho, creo que esta imagen es de un videojuego, si no estoy mal, es de Fallout, si no estoy mal, se llama el videojuego, precisamente, no me acuerdo ni cuál. Pero el asunto es que si llegáramos a un invierno nuclear, pues toda la vida en la Tierra sería muy difícil de hacerse, ¿sí? O sea, haría tanto frío que no podríamos cultivar y pues obviamente sería invivible, ¿no? Obviamente, pues esta imagen es de una neblina, ¿sí? No hemos llegado a tener un invierno nuclear, porque eso sería sostenido en el tiempo, sería durante mucho tiempo. Y es que resulta que estas partículas que liberan estas explosiones nucleares se quedan en la atmósfera y no permiten la radiación, no permiten entrar la radiación. Pero pues son tóxicas y son radiactivas, entonces no es como una solución al cambio climático. Pero bueno. La cuestión 5 nos habla un poco de la justicia ambiental, que debe ser prioritaria en la ética ambiental, ¿cierto? Debemos digamos, de interiorizar más o de extender más esta justicia ambiental que hablábamos hace un momento, ¿cierto? Y de hecho,
hay una red por la justicia ambiental aquí en Colombia. Yo los invito a que entren a esa página, la vean, le den un vistazo, vean las herramientas jurídicas, se empapen un poquito de este tema de justicia ambiental, porque considero yo que es de los principios más importantes o de las herramientas más importantes que tiene la ética ambiental. La otra, la sexta, nos habla un poco de la ética ambiental, de participar activamente en la toma de decisiones. Y aquí aparece algo muy importante. Esas personas que toman las decisiones, es decir, los políticos, tenemos que elegir políticos que sean realmente, digamos, eh, pues sí, que sepan lo que están haciendo, ¿cierto? Entonces, si nosotros elegimos representantes que no tienen ni idea de las implicaciones ambientales ni nada de eso, les importa un cacahuate, pues pasa lo que pasa, ¿no? El Trump cuando llegó a la Casa Blanca se salió del Acuerdo de París, casi se sale del Acuerdo de Montreal, ¿cierto? Tiró a la basura literalmente todas las políticas ambientales que años atrás había aplicado Obama y los anteriores presidentes, simplemente desechó todo eso. La ventaja, entre comillas, pues muchos estados tenían todavía representantes muy conscientes y dijeron, no, sabes qué, aquí no va a pasar eso, nosotros continuamos con nuestras leyes ambientales y qué pena, pero no. Recordemos que Estados Unidos, pues a diferencia de Colombia, tiene esa, digamos, esa forma de gobierno en que cada estado es independiente y tiene su propia normativa. Está la Constitución, obviamente, pero cada estado pues la aplica de acuerdo a lo que ellos, digamos, tienen su propia, digamos, reglamento, su propio código. ¿Sí? Lo mismo pasa aquí en México. Y aquí, sí, aquí en México también es muy similar. Y pues tenemos a Bolsonaro, ¿no? Que apenas entró Bolsonaro también ha sido de las administraciones con más afectaciones al Amazonas, con más pérdida de biodiversidad, con mayor deforestación, y pues es algo que no debemos de buscar, ¿no? Y tenemos el otro extremo, por ejemplo, con Merkel, que impulsó mucho, digamos, la renovación o la reconformación de la energía en Alemania, ¿cierto? Incluso está buscando acabar con la energía nuclear, que en cierta medida la energía nuclear bien hecha no contamina tanto. Todavía hay que mirar muy bien con el tema de los desechos tóxicos y los desechos radiactivos, pero en términos de emisiones es limpia. Pero de todos modos la están prohibiendo y se están volteando mucho hacia las energías sostenibles, ¿no? Y pues está también el ejemplo de Macron, este es el presidente de Francia. El presidente de Francia, eh, antesito de la pandemia, hubo muchas marchas y muchas protestas de los chalecos amarillos, no sé si ustedes alcanzaron a escuchar algo por el estilo, precisamente porque empezaron a aplicar un impuesto al carbono. Ese impuesto al carbono, ¿cierto? Precisamente generó un disgusto a los transportadores porque pues les iba a costar más la carga, ¿no? Entonces, pues de todos modos a veces es necesario como presionar un poquito, pero de todos modos me parece que fue una buena iniciativa. Claro, se les volteó la gente y eso sí, se emputaron porque pues obviamente a nadie le gusta pagar más impuestos, pero a veces es necesario, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos la joya, ¿no? El Duque, que había dicho que no iba a haber fracking y ya empezaron a hacer fracking en Colombia. Y aquí México no se queda atrás, muchachos. El presidente que tenemos, el AMLO, Andrés Manuel López Obrador, precisamente está muy en contra de las energías sostenibles. De hecho, está derogando muchas normativas que tenían frente a eso. ¿Sí? La normativa al día de hoy dice que si tú tienes excedentes en la producción de energía, tú se las vendes a CFE, que es como el EPM de acá, ¿cierto? Ya con esta nueva ley que quiere impulsar este gobierno, él dice que de cierta manera estamos robando los recursos, digamos, del pueblo y que nos estamos aprovechando de eso y pues no debería de pagarte CFE por eso, sino que lo deberías de donar. O sea, este es un socialista finalmente. Pero pues bueno, esperemos que no pase, porque pues eso igual tiene que pasar por Congreso. Pero pues bueno, representantes tenemos, ¿no? Aquí en Latinoamérica. Ahora, esas son las cuestiones como sencillitas. Hay otras que también se consideran como cuestiones complejas, ¿cierto? Que nos habla, por ejemplo, de la justicia ambiental. ¿Qué tiene que ver la justicia ambiental internacional y el calentamiento global? ¿Sí? Y o mencionan estos expertos eticistas
de que de pronto el aplicar un impuesto o una multa por contaminación no es tan buena idea, ¿sí? Y no es tan buena idea porque de cierta manera se entiende, ah, no, entonces si yo contamino de más, pues pago la multa y ya, o sea, es como que estoy pagando por eso, ¿cierto? No hay problema, eso hay billete, ahí están los billetes, no importa, ¿cierto? Y realmente no, realmente la responsabilidad ambiental no tiene que ser obligada, sino que tiene que ser, digamos, por parte propia de la empresa, por parte propia de, o sea, por propia conciencia ambiental, ¿no? Y bueno, esto nos mencionan estos expertos, otro de acá nos mencionan un poco acerca de la rápida pérdida de la biodiversidad y que tenemos que tomar acciones más fuertes y más, digamos, pues sí, más extremas para que no siga habiendo esta pérdida de la biodiversidad. Así es, pues bueno, aquí está la deforestación en el Amazonas, pues está siendo importante. Y finalmente, pues nos dice que hay tres necesidades consensuadas frente al desarrollo sostenible y la ética ambiental. Entonces nos habla de que la necesidad de una justicia ambiental en la generación presente, la necesidad de tener en cuenta las generaciones futuras y la necesidad de vivir en el momento. La aplicación de los principios que vimos al principio de la clase, ¿no? Y finalmente nos mencionan estos expertos eticistas o éticos ambientales que para alcanzar también un equilibrio ambiental tenemos que ser pacifistas, ¿cierto? Por lo que les comentaba, o sea, el hecho de hacer las guerras y digamos, todas estas afectaciones que van de la mano con la guerra, pues trae afectaciones ambientales importantes. Son los costos que tienen, digamos, eh, los países, ¿cierto? En términos de gasto por el ejército. Entonces, pelados, con esto terminamos la clase del día de hoy. La siguiente clase vamos a ver un poco acerca de la relación de la ética ambiental con la economía, ¿cierto? Cómo podemos ajustar esta ética ambiental con la economía, por lo que les digo, sí, va muy peleado con el capitalismo, pero hay manera, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a ver la siguiente clase. Ahora, entonces ya vimos los principios de la bioética, ya vimos cuestiones de la bioética, ya vimos principios de la ética ambiental, ya vimos, digamos, corrientes de la ética ambiental, que es el biocentrismo, antropocentrismo y ecocentrismo, ya vimos cuestiones de la ética ambiental. Con todo esto que hemos, digamos, construido alrededor del semestre, pueden desarrollar el tema. Lo que les he dicho, a mí el informe o el trabajo final, a mí no me interesa saber qué es la carne de laboratorio, a mí no me interesa acá saber cuáles son las especies invasoras en Colombia. A mí lo que me interesa es esa perspectiva desde todos esos principios que vimos en toda la clase y desde esas, digamos, cómo podemos verlo a través de ese cristal de la ética ambiental y ese cristal de la bioética, ¿cierto? Cómo podemos percibirlo. Todas esas, digamos, variantes de, de opiniones, ¿sí? Porque para todos los temas que les di, habrá opiniones que van muy a favor y habrá opiniones que van muy en contra. Y es tarea de ustedes construir su propia opinión basándose en digamos, en estos principios, ¿cierto? El trabajo final, pues está hasta el último día del semestre, muchachos, el 20, ¿cierto? No sé si tengan alguna duda, algún comentario, alguna inquietud, ¿cierto? Bueno, antes de que se me olvide, queda habilitado un foro, muchachos, ¿verdad? En un segundo. Un foro para este tema. Voy a habilitar esta presentación para que la puedan ver. El foro pues va a consistir en precisamente eso, comentar unas 200 palabras, ¿cierto? No se olviden de las palabras. Entonces, este foro va a estar disponible hasta el 10, esperemos o no, 3, hasta el 10 de noviembre, ¿cierto? Un segundo yo anoto lo que tengo que hacer. Entonces, la idea es que realicen un comentario breve
frente a lo que vimos en la clase, ¿cierto? Estas cuestiones de la ética ambiental, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Muchachos, ¿todo bien? Espero que todo bien. Ese caso me parece súper impresionante, como una pareja en Brasil, sí, recuperó pues todo este terreno. Ojalá pues ojalá yo tuviera tierrita para hacer eso, muchachos. Lamentablemente no tengo un terreno, ¿cierto? Pero pues si algún día consigo la tierrita, tengan por seguro que también voy a hacer algo así. Bueno, el foro entonces ya está habilitado, muchachos, ya están también la presentación montada en TEA virtual, para que la tengan presente. Yo pongo la calificación. Hasta el 10 de noviembre, ¿verdad? Y bueno, muchachos, nos vemos entonces el otro miércoles. No sé si tengan otra duda, alguna duda antes de. Y si no, pues hasta el otro miércoles. Gracias, gracias Mateo, por compartir eso. Profe, Sí, yo tenía una duda. cuénteme. Yo hizo que, por ejemplo, yo hice las notas que usted tiene en las notas, parece un más 3. ¿Eso qué Esos significa? son puntos extras, son décimas extras, más 0.3. Son décimas extras que las aplicaré en las notas más bajitas que tengan. Ah, listo, profe, muchas Listo, no se preocupe. gracias. Hablamos.